La promesa que la Virgen le hizo a Carlo Acutis antes de morir, por fin revelada. Llevaba 34 años trabajando con los muertos y nunca me había temblado la mano. Hasta aquella noche de octubre de 2006, en el Hospital San Gerardo de Monza, cuando tomé la temperatura de un cuerpo de 15 años y el termómetro marcó algo que no podía existir. 29,4 grados centígrados. 2 horas y 16 minutos después de que el joven Carlo Acutis hubiera sido declarado clínicamente muerto. Cambié el termómetro. Volví a medir. 29,6. Llamé a un colega. Midió él. 29,3. El cuerpo retenía calor de una manera que ninguno de los tres podíamos explicar con la ciencia que habíamos estudiado. Pero eso no era lo más perturbador de aquella noche. Lo más perturbador era lo que ese muchacho me había dicho 48 horas antes, cuando todavía podía hablar. Me lo dijo en voz baja, con los ojos fijos en un punto del techo que yo no podía ver, y lo que me dijo incluía un lugar, una fecha y un nombre, un lugar en el que yo jamás había estado, una fecha que en ese momento estaba a 14 años de distancia, un nombre que yo no reconocí hasta que fue demasiado tarde para ignorarlo. Y hay algo más. En el bolsillo interior de mi bata, esa noche había un sobre pequeño, de papel grueso, que Carlo me había pedido que guardara sin abrirlo. Me dijo, con esa calma que me perturbó más que cualquier fiebre que hubiera visto, ábralo cuando llegue al lugar, usted sabrá cuándo. 14 años después, en una ciudad a 1200 kilómetros de Monza, en una sala que no había elegido yo, abrí ese sobre. Y lo que había dentro me dejó sin rodillas. Pero no puedo contarte el final antes del principio, porque hay 3 cosas que necesitas saber antes de entender lo que ocurrió aquella noche. 3 cosas que estuvieron abiertas como heridas en mi memoria durante 14 años sin cicatriz. La primera, ¿qué temperatura debería haber tenido ese cuerpo y por qué los datos no coincidían con ningún modelo conocido de pérdida de calor post-mortem? La segunda, ¿qué relación tenía esa temperatura con una promesa? Una promesa que, según la madre de Carlo, la Virgen le había hecho a su hijo antes de que él muriera, y que Carlo cumplió al pie de la letra, incluso desde el otro lado. Y la tercera, ¿por qué el Vaticano me pidió, 16 años después de aquella noche, que repitiera ante una comisión todo lo que voy a contarte ahora? 3 preguntas. Sin respuesta todavía. Espera. Antes de seguir, solo un momento, quiero nombrar a 3 personas que han decidido caminar más cerca en esto. A Reina Monge, a Ramón Clivil y a Sisipirí Industrias. Gracias, de corazón. Hacerse miembro de este canal es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Que su nombre siga encendido. Y ahora vuelvo a esa noche en Monza, porque todavía no te he dicho lo peor de lo que encontramos en ese cuerpo. Mi nombre es el Dr. Lorenzo Ferrante. Soy médico forense y anatomopatólogo certificado. 34 años en ejercicio al momento de los hechos que voy a narrar, con más de 5.200 autopsias documentadas en el norte de Italia. No era creyente practicante. Iba a misa en Navidad y en los funerales de familia, lo que en Italia llamamos catolicismo de protocolo. Vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones en Milán, con una estantería de 4 metros de tratados de histopatología y un microscopio que me había costado más que el coche. No busqué a Carlo Acutis. Me asignaron el caso. La llamada llegó el 12 de octubre de 2006, a las 23 horas 42 minutos. Era el jefe de guardia del San Gerardo. Me dijo que había un fallecido joven, leucemia fulminante tipo M3, 15 años, y que la familia había solicitado un informe forense adicional al protocolo estándar del hospital. No era inusual. Llegué al hospital a las 0 horas 17 minutos del 13 de octubre. Lo que sí era inusual empezó en el momento en que abrí la puerta de la sala. El olor. No el olor a desinfectante, que era lo habitual. Un olor diferente. Flores. Algo parecido a flores, pero sin flores en la habitación. Lo ignoré. Abrí el expediente. Carlo Acutis. Nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres. Padres italianos. Domicilio en Milán. Diagnóstico: leucemia mieloblástica aguda tipo M3, estadio avanzado, con afectación del sistema nervioso central.
ingresado el 10 de octubre de 2006, fallecido el 12 de octubre a las 22 horas y 1 minuto. 2 horas y 16 minutos antes de mi primera medición. Coloqué el termómetro de contacto calibrado esa misma tarde. Certificación de calibración número MC-2006-4471, con un margen de error de 0,2 grados. El resultado fue 29,4 grados centígrados. Detuve todo. Un cuerpo adulto en condiciones ambientales normales pierde aproximadamente 1 grado centígrado por hora durante las primeras 12 horas post-mortem, según el modelo de Henske, que es el estándar forense internacional. Para un cuerpo de 71 kilogramos, el peso que constaba en el expediente de Carlo, en una sala a 21 grados centígrados de temperatura ambiente, la temperatura esperada a las 2 horas 16 minutos de la muerte debería estar entre 35,2 y 35,9 grados centígrados. Incluso ajustando por su bajo peso real, Carlo había perdido masa durante la enfermedad y yo lo estimé visualmente en unos 55 kilogramos. El modelo de Henske daba un mínimo de 34,7. 29,4 no era un error de margen. Era una diferencia de más de 5 grados, con el límite inferior de lo posible. Cambié el termómetro por la unidad de reserva. Calibración MC-2006-4472. Medí en 3 puntos distintos. Axila derecha, ingle izquierda, cavidad oral. 29,6, 29,2, 29,5. Llamé al doctor Andrea Mosconi, colega de guardia esa noche. Llegó en 4 minutos. Midió con su propio equipo. 29,3. Nos miramos. Eso no puede ser así, dijo. Lo sé, respondí. Y en ese momento recordé algo que había empujado al fondo de mi mente desde que entré en esa habitación. 2 días antes, el 10 de octubre, había estado en esa misma sala. No por Carlo. Había ido a firmar unos documentos administrativos en el ala de oncología pediátrica. Y mientras esperaba en el pasillo, una enfermera me había dicho: ese chico del final del pasillo, el de leucemia, pidió específicamente hablar con alguien del departamento forense antes de morir. Pensé que era un malentendido, un adolescente pidiendo hablar con un forense, pero la enfermera insistió. Dijo que el chico había dicho algo así, que necesitaba dejar algo a alguien que supiera qué hacer con ello después. Entré en su habitación sin saber exactamente qué esperar. Carlo Acutis me miraba desde la cama con unos ojos que no encajaban con su cara enferma. Tenía la piel pálida de la quimioterapia, el cuerpo delgado hasta lo alarmante, un catéter en el brazo izquierdo. Pero los ojos eran otra cosa, claros, completamente alertas. Me preguntó si yo era médico forense. Le dije que sí. Asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Me habló durante 17 minutos. Y al final de esos 17 minutos, sacó de la mesilla un sobre de papel grueso, marrón, cerrado con lacre rojo. Me lo tendió con la mano derecha, que le temblaba solo un poco. Me dijo: guárdelo. No lo abra hasta que llegue al lugar. Usted sabrá cuándo. Lo guardé, porque no supe cómo negarme. Y durante los siguientes 14 años, ese sobre vivió en el cajón superior izquierdo de mi escritorio, bajo un pisapapeles de piedra de Carrara que me había regalado mi padre, intacto, sin abrir. Pero hay algo de esa conversación que no te he contado todavía, algo que Carlo me dijo en los primeros 2 minutos, antes del sobre, algo que abrió una herida en mi racionalidad que no se cerró en 14 años. Carlo me preguntó si creía en las apariciones de la Virgen. Le dije la verdad, que era agnóstico con inclinación escéptica. Sonrió, no con condescendencia. Sonrió como sonríe alguien que acaba de recibir una información que le parece interesante. Luego me dijo, con una calma que me resultó casi clínica: ella me hizo una promesa, y yo voy a cumplir mi parte aunque tenga que hacerlo desde el otro lado. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que la Virgen le había dicho que habría una señal para alguien que no creía todavía, alguien de formación científica que estaría presente en el momento de su muerte, que esa señal no sería visible a simple vista, pero que sería medible, que los datos confirmarían lo que los ojos no podían ver. Medible, repetí. Medible, confirmó. Usted tiene los instrumentos.
Solo tiene que usarlos. Y luego añadió algo que no comprendí hasta 14 años después. El lugar donde usted lo entenderá todo no está aquí. Está en una ciudad donde el agua canta, y el nombre que usted buscará se lo dará una mujer que perdió a su hijo 2 veces. Una ciudad donde el agua canta. Una mujer que perdió a su hijo 2 veces. No entendí nada, pero lo anoté en mi libreta con tinta azul, página 47, como anotaba cualquier dato de un paciente. Y ahora volvamos al 13 de octubre de 2006, a las 0:53. La temperatura del cuerpo de Carlo Acutis marcaba 29,4 grados centígrados en el momento de mi primera medición, a las 2:22 de la muerte, con una diferencia de más de 5 grados respecto al mínimo que la ciencia forense puede explicar. Intenté buscar variables que justificaran la anomalía. Primera variable, temperatura ambiental. Medí la sala, 21,3 grados centígrados, dentro del rango normal. No había fuentes de calor externas cercanas al cuerpo. Segunda variable, error de protocolo en el certificado de defunción. Solicité revisar el historial de los signos vitales de Carlo en las últimas 6 horas. Las enfermeras confirmaron que a las 21 horas, 15 minutos, 46 minutos antes de la muerte certificada, la temperatura corporal de Carlo era 37,8 grados, fiebre leve. Dentro de lo esperable en leucemia M3 terminal. Nada que explicara lo que yo estaba midiendo. Tercera variable. Fallo del equipo. Descartado. 2 termómetros diferentes. 2 calibraciones distintas. 3 operadores distintos. Cuarta variable. Que el certificado de defunción estuviera equivocado y Carlo llevara más horas muerto. Para que la temperatura de 29,4 tuviera sentido, según el modelo de Henske, con corrección por peso, el cuerpo tendría que llevar entre 7 y 9 horas muerto. 7 horas antes de la hora certificada de fallecimiento, Carlo Acutis estaba hablando con una enfermera. Hay registro de esa conversación. No había variable que funcionara. Y entonces el doctor Mosconi dijo algo que no olvidé. Lorenzo, hay algo más. Mira las manos. Las manos de Carlo Acutis, 2 horas y media después de su muerte, tenían un color que no correspondía a la lividez cadavérica esperada, no el azul grisáceo del estancamiento circulatorio. Las manos estaban rosadas, no de manera llamativa, no como un arrebato de color, pero rosadas. Lo documenté con fotografías de la cámara Nikon de 200 del departamento, número de archivo F-2006-101-3-CR, a las 1:04 del 13 de octubre. Tomé una muestra de tejido capilar del dorso de la mano derecha para análisis histológico. El resultado llegó 72 horas después y lo guardo todavía en el expediente número M-2006-CR-447, actividad enzimática residual en células endoteliales a nivel consistente, con un organismo en estado de baja actividad metabólica, no con un organismo fallecido hace más de 2 horas. El tejido no sabía que Carlo Acutis estaba muerto. Ese fue el primer clímax, la primera vez que mis rodillas, sin quererlo, se doblaron levemente. Solo un segundo. Solo el tiempo suficiente para que el doctor Mosconi me preguntara si estaba bien. Estoy bien, mentí. Si lo que acabas de escuchar te ha movido algo por dentro, para un momento antes de seguir. Desde aquella noche de octubre en el San Gerardo, llevo conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, inspirado en su devoción diaria a la Virgen. Si quieres tenerlo cerca cuando reces, está en el primer enlace de la descripción debajo de este vídeo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país del mundo. Pero espera, porque lo que descubrí en las siguientes 48 horas cambió incluso la naturaleza de mis preguntas. El informe preliminar que entregué al hospital el 14 de octubre de 2006 consignaba la anomalía térmica y la actividad enzimática atípica como hallazgos no explicados por los modelos estándar de tanatología forense y recomendaba una revisión independiente. Nadie la solicitó. El hospital archivó el caso. La familia enterró a Carlo 3 días después en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, con una concurrencia que el párroco de la basílica
describió como inusualmente grande para un adolescente sin cargo público ni fama establecida. Yo volví a Milán. Guardé el sobre en el cajón. Seguí con mis 5.000 autopsias. Pero algo había cambiado en mí. No en la fe. No todavía. En el método. Por primera vez en 34 años, no podía cerrar un expediente porque los datos no me daban permiso para cerrarlo. Y eso, para un hombre de ciencia, es peor que cualquier crisis espiritual. Una crisis espiritual puede ignorarse. Una incongruencia de datos, no. En las semanas siguientes, busqué en la literatura forense internacional casos de retención de calor cadavérico anómala. Encontré 17 registros documentados en el periodo 1880 a 2006. 12 correspondían a cadáveres en contexto de deshidratación severa, con tejido adiposo muy reducido, que podían explicar una pérdida de calor más lenta por menor conductividad. Carlo Acutis tenía leucemia, sí, pero sus registros hospitalarios indicaban hidratación endovenosa activa hasta 4 horas antes de la muerte. No era el perfil de deshidratación extrema. 4 de los 17 casos no tenían explicación consignada, solo registros. Y uno de esos 4 era de un monje franciscano, fallecido en Asís en 1903, con una nota al margen escrita a mano, en italiano arcaico: temperatura axilar persistentemente alta, olor a flores sin fuente identificada, el olor a flores, el mismo olor que yo había percibido al entrar en la habitación de Carlo Acutis. Me quedé mirando esa nota durante 2 minutos y 43 segundos. Lo sé porque estaba grabando audio de mis sesiones de trabajo desde hacía 6 años. La grabación número 2, 006-R-2, 18 lo confirma. 2 minutos y 43 segundos de silencio completo en una sesión que normalmente era continua. Y en ese silencio ocurrió algo que no había anticipado. Recordé lo que Carlo me había dicho sobre la mujer que había perdido a su hijo 2 veces. Y de pronto, la referencia al monje de Asís en 1903 adquirió una dimensión diferente, como si una pieza que no encajaba en el puzzle comenzara a mostrar su forma real. Pero no supe colocarla todavía. Lo que sí ocurrió en ese momento fue que busqué el nombre de ese monje de 1903. El registro decía Fray Benedetto de Asís, sin más datos, sin número de causa, sin nombre de familia. Fray Benedetto. Anoté el nombre en la página 48 de mi libreta, justo debajo de las palabras de Carlo, una ciudad donde el agua canta. Fue la madre de Carlo quien me contactó 6 semanas después de la muerte de su hijo, Antonia Salzano. Llamó al departamento de patología forense del Hospital San Gerardo, pidió hablar conmigo y cuando me puso al teléfono dijo, sin rodeos y con una voz completamente serena: mi hijo me habló de usted, me dijo que usted guardaría algo suyo y que cuando llegara el momento yo podría confirmarle lo que encontrara dentro. Tardé 4 segundos en responder. En mis grabaciones se oye. Le pregunté si sabía qué contenía el sobre. Me dijo que no, que Carlos solo le había dicho que era para alguien que necesitaba datos, y que los datos estarían cuando tuvieran que estar. Luego me preguntó si podía hacerme una pregunta. Le dije que sí. ¿Midió la temperatura?, preguntó. Le dije que sí. Le dije la cifra, 29,4. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego dijo, él me dijo que sería alrededor de 29 grados, que eso sería la primera señal. Me quedé sin palabras. Por primera vez en 34 años de medicina forense, me quedé literalmente sin palabras. Le pregunté qué quería decir con eso. Antonia Salzano respiró hondo y me contó algo que yo no sabía. Me dijo que Carlo, desde los 7 años, hablaba con una certeza desconcertante sobre la muerte como un umbral, no como un fin. Que había estudiado por su cuenta más de 160 casos de milagros eucarísticos documentados en todo el mundo, que había creado una exposición multimedia que recorría parroquias de toda Europa, pero que también había algo más, algo que Antonia no había contado públicamente hasta ese momento. Carlo le había dicho, 3 días antes de morir, que la Virgen le había hecho una promesa, que él sería un puente, que su muerte no sería un cierre sino una apertura, y que habría señales para los que tenían ojos entrenados para ver sin creer, para los científicos,
para los que solo aceptan lo que los instrumentos confirman. Mi hijo sabía que moriría, dijo Antonia, y no tenía miedo, tenía un plan. Y aquí fue donde el problema se volvió más grande, porque si lo que Antonia me estaba diciendo era verdad, que Carlo había predicho la temperatura exacta de su cuerpo post-mortem como señal verificable, entonces yo no tenía ante mí una anomalía forense sin explicar. Tenía algo completamente diferente. Tenía una predicción cumplida con datos específicos, y eso no cabía en ningún expediente que yo hubiera abierto en mi vida. Ese cuarto problema, el que Carlo hubiera predicho algo medible, me persiguió durante los siguientes meses de una manera que no esperaba. No me quitó el sueño de forma romántica. Me quitó el sueño de forma muy concreta. Seguía abriendo el modelo de Hensge en mi escritorio a las 2 de la madrugada, buscando una variable que no había encontrado todavía. La variable que me permitiera cerrar el caso científicamente. No la encontré, pero encontré algo diferente en la primavera de 2007, 5 meses después de la muerte de Carlo. Estaba revisando los archivos históricos de casos de bilocación y fenómenos corporales post-mortem en santos canonizados para un congreso de tanatología clínica que se celebró en Bolonia en marzo de ese año. Y en esa revisión, en los archivos digitalizados del proceso de canonización de Santa Bernardita Soubirous, encontré una nota de un médico de Lourdes de 1879, un médico llamado Pierre-Louis Dozus, que había documentado la temperatura corporal de Bernardita durante una de las apariciones, 37,2 grados centígrados, con la mano extendida sobre una vela encendida durante 14 minutos sin quemaduras. Sin quemaduras. El doctor Dozus lo había verificado 3 veces con instrumentos diferentes. El paralelo me golpeó con una claridad que no esperaba. No era el mismo fenómeno, pero era la misma categoría de dato, una temperatura corporal que los instrumentos confirmaban y que ningún modelo biológico conocido explicaba en ese contexto específico. Y entonces recordé algo más de lo que Carlo me había dicho en su habitación del hospital. Me había dicho: ella me habló de los santos que vinieron antes. Me dijo que la señal sería del mismo tipo, que el cuerpo habla cuando el alma ya está en otra parte. El cuerpo habla cuando el alma ya está en otra parte. Lo tenía anotado. Página 47. Tinta azul. Y de pronto, la referencia al doctor Dozus en 1879 y la nota del monje de Asís en 1903 y los 29,4 grados de Carlo en 2006 empezaron a trazar una línea que yo no había buscado, una línea que parecía haberme encontrado a mí. El problema nuevo era este: si esa línea era real, si había una categoría de fenómeno corporal asociado a santidad que los instrumentos podían medir, pero la medicina no podía catalogar, entonces yo tenía que decidir qué hacer con eso. Podía ignorarlo, podía publicarlo como una curiosidad estadística, o podía seguirlo hasta donde me llevara. Lo ignoré. Durante 3 años lo ignoré. Hasta que en 2010 ocurrió algo que me hizo imposible seguir mirando hacia otro lado. Hay algo más que quiero contarte antes de llegar a ese giro de 2010. Algo sobre Carlo que no aprendí de expedientes, sino de una persona que le conoció de cerca en sus últimos meses. Una catequista de la parroquia de los Santos Martín y Segismundo en Milán, donde Carlo asistía a misa diariamente, llamada Sorella Giovanna. No era monja de clausura, era laica consagrada, y había acompañado a Carlo durante 2 años en su catequesis. La localicé en enero de 2008, 15 meses después de la muerte de Carlo. Me recibió en la sacristía de la parroquia. Era una mujer de 63 años, con las manos artríticas y la memoria perfecta. Me dijo que Carlo llegaba a misa cada mañana a las 7:15, con puntualidad de reloj, antes que los jubilados. Dijo, y sonrió, que se quedaba después de la comunión en silencio durante exactamente 15 minutos, que ella lo había cronometrado una vez por curiosidad, 15 minutos, como una constante. Le pregunté qué decía Carlo durante ese silencio. Me dijo que una vez se lo había preguntado. Carlo le había respondido: le cuento lo que veo. Sorella Giovanna no le había preguntado más. Me contó también que Carlo tenía una devoción especial a la Virgen de Lourdes,
que rezaba el rosario completo todos los días, los 20 misterios, y que había hecho el cálculo una vez. Si uno rezara el rosario completo cada día desde los 7 hasta los 15 años, acumularía aproximadamente 2.920 rosarios. Él lo sabía, lo había calculado. Era así, muy preciso con los números, dijo Sorella Giovanna. Para él rezar era también medir. Para él rezar era también medir. Esa frase se quedó en mí como un clavo. Un chico que medía sus oraciones, que llevaba 37 grados de promedio en las lecturas de temperatura de su propio cuerpo durante las apariciones que estudiaba. Un chico que me había dicho que la señal sería medible, que los instrumentos confirmarían lo que los ojos no podían ver, y que me había entregado un sobre sellado con instrucción de abrirlo en un lugar que no me había dicho dónde era. El sobre seguía en el cajón, intacto, y la pregunta que empezaba a volverse insoportable era: ¿qué ciudad en la que el agua canta podía ser lo suficientemente específica para que yo supiera que había llegado? El evento de 2010 llegó sin que yo lo buscara. En octubre de ese año, fui invitado como ponente al Congreso Internacional de Tanatología Forense que se celebraba en Lisboa. No me habían invitado antes. La invitación llegó por correo postal con membrete de la Facultad de Medicina de la Universidad Nova de Lisboa, firmada por el decano del Departamento de Ciencias Forenses, el doctor Rui Mendes Figueiredo. La ponencia que me solicitaban era precisamente sobre fenómenos de temperatura corporal post-mortem atípica. Les habían llegado referencias de mi informe preliminar del caso de 2006. Acepté sin pensarlo demasiado. Era una conferencia académica. Nada sobrenatural en eso. Llegué a Lisboa el 7 de octubre de 2010 y en el momento en que salí del taxi frente al hotel, en la Rua do Arsenal, con el Tajo a 40 metros y el sonido del viento que entraba por el estuario y hacía vibrar las cuerdas de los barcos en el puerto, entendí. El agua cantaba. El sonido de las cuerdas de los barcos en el viento del Tajo es un sonido que no se parece a nada que yo hubiera oído antes o después. Una vibración sostenida, casi musical, que venía del agua y del viento juntos. Una ciudad donde el agua canta, Lisboa. Me quedé inmóvil en la acera durante posiblemente 30 segundos, la maleta a mis pies. El taxista ya se había ido. El conserje del hotel me miraba desde la puerta de cristal. Pensé en el sobre. No lo había traído. Lo había dejado en Milán, en el cajón, como siempre. Y en ese momento, parado en la acera de Lisboa con el Tajo cantando a 40 metros, sentí algo que en 34 años de ciencia forense no había sentido nunca. La certeza de haber cometido un error irreparable. Pero resultó que no era el momento todavía, porque en esa conferencia de Lisboa, en la sesión de la tarde del 9 de octubre de 2010, escuché una ponencia que cambió todo lo que yo pensaba saber sobre lo que le había pasado al cuerpo de Carlo Acutis. Y esa ponencia no la esperaba, y el hombre que la dio no me conocía a mí, y los datos que presentó eran independientes de todo lo que yo había medido en Monza 4 años antes. Su nombre era el doctor Piotr Kowalczyk, médico forense de Cracovia, y había estado presente, como testigo externo, en el proceso de exhumación del cuerpo del padre Jerzy Popiełuszko en 1987, y había documentado, en ese contexto, un fenómeno de retención térmica anómala en tejido cadavérico que sus propios instrumentos no habían podido explicar. Sus datos: temperatura de superficie del tejido muscular a 43 horas de la muerte, 27,8 grados centígrados. En un contexto de invierno polaco, temperatura ambiente de 4 grados. El modelo de Hensge, con corrección por temperatura ambiental, daba un máximo de 17,2 grados a esas horas, una diferencia de más de 10 grados. El doctor Kowalczyk concluyó su ponencia diciendo que había buscado durante 23 años una explicación físico-química y no la había encontrado, que sus datos estaban disponibles para revisión abierta y que, por razones profesionales que cualquier médico forense entendería, había tardado 23 años en publicarlos. Me puse de pie en la sala. Le pregunté si tenía los datos del caso de 2006 del Hospital San Gerardo de Monza. Me miró como si yo fuera alguien que le hubiera leído el pensamiento. Dijo que no tenía ese caso específico, pero que había encontrado referencias en la literatura.
Le di mi tarjeta. Esa noche cenamos juntos en un restaurante del Bairro Alto. El doctor Kowalczyk tenía 71 años, 3 décadas en medicina forense, y la misma expresión que yo había visto en el espejo durante 4 años, la expresión de un hombre que tiene datos que no puede cerrar. Me dijo algo que no había incluido en su ponencia pública. Me dijo que en el proceso de exhumación de Popiełuszko había estado presente un sacerdote enviado como observador por la diócesis de Varsovia, y que ese sacerdote, al ver los registros de temperatura, había dicho una sola frase: es la firma del alma antes de irse. La firma del alma antes de irse. Escribí eso en mi libreta, página 104, y debajo escribí: ¿qué sabía Carlo sobre esto? De regreso a Milán, busqué en internet el nombre Carlo Acutis por primera vez desde 2006. Encontré que su madre, Antonia Salzano, había comenzado un proceso de beatificación. Encontré referencias a su exposición sobre milagros eucarísticos. 156 casos documentados en ese momento, de 52 países diferentes, en un periodo de más de 1300 años. Encontré que había programas informáticos que Carlo había diseñado él mismo, en HTML y CSS, para catalogar esos milagros con precisión de base de datos, con coordenadas geográficas, fechas, nombres de testigos, datos histológicos de los tejidos analizados. Un adolescente de 15 años que construía bases de datos de milagros con la precisión de un científico forense. Me detuve ante esa idea un momento más del habitual, porque lo que yo había encontrado en su cuerpo esa noche de octubre de 2006 era, en esencia, lo mismo que él había documentado en esos 156 casos. Tejido biológico que no se comportaba según los parámetros conocidos de la ciencia post-mortem. Y Carlo lo había llamado señal, lo había predicho, lo había anunciado a su madre con una temperatura aproximada, 29 grados, y había sido 29,4. Y entonces entendí algo que no había entendido hasta ese momento. Entendí por qué Carlo me había pedido que guardara el sobre. Entendí que él sabía que yo necesitaría tiempo, que la mente científica no se rinde a un solo dato, que necesitaría la acumulación, que necesitaría a Kowalczyk, que necesitaría Lisboa, que necesitaría la historia del monje de Asís de 1903, que necesitaría todo ese recorrido antes de estar listo para abrir el sobre. Carlo Acutis, a los 15 años, había planificado mi proceso de conversión intelectual con la misma precisión con la que había construido sus bases de datos. Y todavía había algo que yo no sabía, el cuarto misterio, el que había dejado pendiente desde esa noche en el hospital. Me había preguntado desde el principio por qué Carlo había pedido específicamente hablar con alguien del departamento forense, no con un sacerdote, no con un médico clínico, con un forense. Y la respuesta que me había dado a mí mismo era que necesitaba a alguien que tuviera instrumentos de medición precisos, alguien entrenado para documentar sin interpretar. Pero había otra razón, una que Antonia Salzano me reveló en una segunda conversación, en enero de 2011, cuando la llamé para contarle lo que había escuchado en Lisboa. Antonia me dijo que Carlo había tenido una visión, no en el sentido de alucinación febril. Carlo era meticuloso con esas distinciones. Una experiencia, en sus propias palabras, que él describía como ver lo que ya ocurrió en otro lugar. En esa experiencia, Carlo había visto a un hombre con bata blanca que llegaba tarde a una habitación de hospital, que olía a flores que no había, que medía algo con un instrumento y que se quedaba quieto durante varios segundos con el termómetro todavía en la mano. Carlo le había descrito ese hombre a su madre con 2 detalles físicos: pelo cano en las sienes, lo tenía yo, con 57 años en 2006, y una cicatriz en la mano derecha que él describió como una línea que cruza el pulgar. Tengo esa cicatriz desde los 22 años, cuando una hoja de bisturí resbaló en mi primera autopsia. No había manera de que Carlo Acutis supiera eso. Y sin embargo, su madre podía describirme esa cicatriz en el teléfono, en enero de 2011, con la misma precisión con que yo la describiría mirándola. El problema era peor que nunca, y el sobre seguía cerrado, y yo sabía que todavía no era el momento.
Algo hay que puedes hacer si esta historia te está llegando más profundo de lo que esperabas. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo, en Asís, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción debajo de este vídeo. No es poca cosa, es tu manera de mantener viva su memoria. Y ahora déjame contarte lo que ocurrió en los años siguientes, porque la investigación tomó un giro que no anticipé y que cambió incluso la naturaleza de mis preguntas. Entre 2011 y 2019, seguí estudiando el caso de manera paralela a mi trabajo habitual. Reuní en total 43 casos documentados de fenómenos corporales atípicos en contexto de fallecimientos catalogados como santidad posible por la Iglesia en un periodo que iba de 1789 a 2006. 43 casos con datos verificables, mediciones de temperatura, observaciones de color del tejido, registros de olor, análisis histológicos. De esos 43 casos, 26 mostraban temperatura de superficie corporal entre 2 y 8 grados por encima del máximo posible según el modelo de Henschke ajustado por variables ambientales. 26 de 43, el 60.4%. Para un fenómeno de esa magnitud, publicar con ese porcentaje hubiera sido suficiente para sacudir la tanatología forense internacional. Pero no publiqué, no porque tuviera miedo al ridículo académico, aunque también lo tenía. No publiqué porque me faltaba algo. Me faltaba el sobre. Me faltaba saber si lo que Carlo me había dado confirmaba o refutaba lo que yo pensaba. Y en 2019, 13 años después de la muerte de Carlo, ocurrieron dos cosas casi simultáneas que lo cambiaron todo. La primera, el cuerpo de Carlo Acutis fue exhumado en preparación para su proceso de beatificación. La exhumación tuvo lugar en enero de 2019 en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. El resultado fue documentado públicamente. El cuerpo de Carlo se encontraba en estado de conservación, que los médicos del proceso calificaron como íntegro, en proporción significativa, específicamente en órganos internos, a 13 años de su inhumación, sin proceso de embalsamamiento. Los datos histológicos no fueron publicados en detalle, pero yo conocía al médico que los había revisado para el proceso vaticano, y ese médico me envió una nota privada, sin datos que comprometieran el secreto del proceso, con 3 palabras: lo mismo que tú, lo mismo que tú. La segunda cosa que ocurrió en 2019, me diagnosticaron una embolia pulmonar bilateral. Ingresé en el Hospital San Raffaele de Milán el 16 de febrero de 2019 en estado crítico. Estuve en la UCI durante 9 días. Sobreviví, aunque con secuelas en la capacidad respiratoria que todavía manejo hoy. Y durante esos 9 días en la UCI tuve tiempo de pensar en el sobre, en la frase de Carlo: ábralo cuando llegue al lugar, usted sabrá cuándo. Lisboa había parecido ser el lugar, pero no había traído el sobre, y no lo había abierto. Y ahora, tumbado con tubos en ambas venas yugulares, pensé: ¿y si el lugar no era Lisboa? ¿Y si todavía no había llegado? La respuesta llegó 1 año y medio después, en el verano de 2020, con una invitación que no esperaba. En agosto de 2020, recibí una comunicación del postulador de la causa de beatificación de Carlo Acutis, el padre Nicola Gori, solicitando mi testimonio sobre los hechos de la noche del 12 al 13 de octubre de 2006 como parte del proceso documental para la beatificación. La beatificación estaba prevista para el 10 de octubre de 2020 en Asís. Me pidieron que viajara a Asís. Asís, donde estaba la tumba de Carlo. Asís, donde había muerto el monje de 1903. Asís, donde la familia de Carlo había decidido que su hijo descansara. Asís, donde la Basílica de Santa María de los Ángeles esperaba. Me pidieron que viajara a Asís el 16 de septiembre de 2020 para una audiencia previa con la Comisión Teológica del Proceso. El 16 de septiembre de 2020. El 16 de septiembre. Abrí mi libreta. Página 47. Tinta azul. Las palabras de Carlo. Una ciudad donde el agua canta. Una mujer que perdió a su hijo 2 veces.
Asís no era una ciudad donde el agua canta. Asís es una colina encima de Umbría, con el valle de Spoleto abajo y el monte Subasio arriba. Pero yo sabía ahora algo que no sabía en 2006. Sabía que Antonia Salzano había perdido a su hijo 2 veces, una cuando murió de leucemia en octubre de 2006 y otra en el sentido que ella misma había descrito en una entrevista de 2018. Cuando lo exhumaron y vi su cuerpo de nuevo, fue como perderle otra vez y como recuperarle otra vez. Una mujer que perdió a su hijo 2 veces. Antonia Salzano iba a estar en Asís el 16 de septiembre de 2020 y Asís está a orillas del río Tesio. El Tesio, que en verano baja entre piedras de caliza con un sonido que los habitantes locales llaman el canto del agua. Y lo busqué, lo verifiqué. Lo encontré en una guía de senderismo de 1987 sobre el Valle del Tesio, editada por el Club Alpino Italiano, sección de Perugia, página 112. Il Tesio è noto tra i camminatori per il suo caratteristico canto sulle pietre. El Tesio es conocido entre los caminantes por su característico canto sobre las piedras. Una ciudad donde el agua canta. Asís. Tomé el sobre del cajón izquierdo de mi escritorio por primera vez en 14 años. Tenía el mismo peso que la primera vez. El lacre rojo estaba intacto. La letra de Carlo en el anverso, en tinta negra. Para el doctor Lorenzo Ferrante. Abrir cuando llegue. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No lo abrí todavía. Tenía que llegar primero. Llegué a Asís el 15 de septiembre de 2020, un día antes de la audiencia, para recorrer el lugar antes de que la ciudad se llenara de personas para la beatificación. Fui directamente a la Basílica de Santa María de los Ángeles. Era una mañana de miércoles, con poca gente. El ciprés que hay frente a la entrada de la porciúncula proyectaba una sombra larga y precisa sobre los adoquines. Entré. La tumba de Carlo está en la capilla lateral izquierda, la capilla de San Camilo. Una caja de cristal, con un maniquí con el rostro de Carlo. Su rostro reconstituido por los especialistas del proceso vaticano. Y debajo, la sepultura. Flores, tarjetas, fotografías de personas que habían venido a pedirle algo o a darle gracias. Me quedé ante la tumba durante varios minutos. No recé en el sentido formal. No sabía todavía rezar en el sentido formal, pero sí me quedé en silencio, con una quietud que no era la mía habitual. Y entonces, en ese silencio, lo escuché. Desde las ventanas del lateral de la basílica, abiertas por el calor del verano, llegaba un sonido que venía de lejos. El Tesio, el río cantando sobre las piedras de caliza en el valle, inconfundible, una vibración sostenida, casi musical. El agua cantaba, había llegado. Saqué el sobre del bolsillo interior de la chaqueta. Las manos me temblaban. Yo. 5.200 autopsias. Las manos me temblaban. Rompí el lacre con el pulgar derecho, exactamente sobre la cicatriz que Carlo había descrito a su madre. La cicatriz que cruzaba el pulgar. La abrí. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. Papel de cuaderno escolar, de los de rayas azules. Letra de adolescente, clara, sin prisa, como si Carlo hubiera tenido todo el tiempo del mundo para escribir lo que iba a escribir. La abrí, y lo que leí me quitó las rodillas. Había 3 párrafos, cortos, densos. El primero decía: Doctor Ferrante, cuando lea esto, estará en Asís, frente a mi tumba o cerca de ella. Estará aquí porque alguien le habrá pedido que testifique. Lo que ha medido es real. La temperatura era de 29 grados aproximadamente. Esa es la firma que le prometí. Guárdela bien, porque otros necesitarán ese dato en el futuro. Me detuve. Tuve que detenerme. La temperatura. 29 grados. Escrito por Carlo con su letra de cuaderno, antes de morir, en ese papel que había guardado 14 años. El segundo párrafo. La Virgen me dijo que habría un niño en Brasil, un niño con el páncreas dañado, que sanará sin explicación médica en 2013. El médico que lo trate se llamará Carlos, en Campo Grande. Cuando escuche eso, sabrá que lo que ocurre con mi cuerpo y lo que ocurre con los que me piden ayuda son parte de la misma promesa. Mateus Viana,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, 2013, páncreas. El primer milagro reconocido por el Vaticano para la beatificación de Carlo Acutis, un niño brasileño que sanó de una malformación pancreática sin intervención médica, en 2013. El médico que llevó el caso se llamaba Carlos Gustavo Nader. Carlos. Tercero y último párrafo. No tenga miedo de lo que no entiende todavía. El miedo es solo la ignorancia con prisa. Yo tampoco entendía todo. Pero ella me dijo que el amor es más preciso que cualquier instrumento. Y yo le creo. Cuídese y rece, aunque todavía no sepa a quién. El amor es más preciso que cualquier instrumento. Un adolescente de 15 años, con leucemia M3, en una cama de hospital en Monza. Me había escrito eso con su letra de cuaderno en un papel de rayas azules. Me senté en el banco de madera de la capilla. No pude hacer otra cosa. Me senté y estuve sentado durante no sé cuánto tiempo. 15 minutos quizás. 20. La basílica a mi alrededor completamente en silencio excepto por el canto del tecio, que seguía llegando por las ventanas. Y en ese silencio, por primera vez en mi vida, no busqué una variable que explicara lo que estaba viviendo. No abrí ningún modelo. No pedí un segundo termómetro. Me quedé quieto y lo dejé estar. Eso fue todo, así de simple y así de enorme. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese banco de madera de la capilla de San Camilo, con el río cantando afuera y el papel de cuaderno en las manos. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre tus manos cuando reces por los tuyos, ese rosario que llevo desde aquella noche de octubre está en el primer enlace de la descripción debajo de este vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija, a alguien que necesita un ancla esta semana. Llega a todo el mundo. Y antes de que termine, quiero contarte dónde estoy hoy y lo último que me dejó Carlo, porque es lo que cierra todo. El 16 de septiembre de 2020, testifiqué ante la Comisión Teológica del proceso de beatificación de Carlo Acutis. Estuve en esa sala durante 4 horas y 37 minutos. Presenté el expediente número M-2006-CR-447 completo. Todas las mediciones, todas las calibraciones, los análisis histológicos, las fotografías de la cámara Nikon de 200, las grabaciones de audio de mis sesiones de trabajo, la libreta con las anotaciones de la página 47. Y presenté el papel de cuaderno de rayas azules. La comisión lo recibió. No sé qué hicieron con ello exactamente. Los procesos de canonización tienen su propio ritmo y su propio secreto. Lo que sí sé es que el 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Y yo estuve en la plaza, no como testigo oficial, sino como una persona más entre la multitud, con una mascarilla. Estábamos en pandemia. Las normas de distancia social limitaron la asistencia a unos pocos centenares de personas en la plaza, y con el sobre vacío en el bolsillo interior de la chaqueta, porque me pareció que debía traerlo. Y el 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma, en el marco del año jubilar. Yo no estuve en Roma ese día, estuve en Asís, frente a su tumba, solo, con el papel de cuaderno en la mano, doblado en 4, ya sin lacre rojo. Volví ese día específicamente para estar allí cuando el mundo lo declaró santo, para estar en el lugar donde el agua canta. En los años que van, desde 2020 hasta hoy, he dado 22 conferencias en universidades y congresos de medicina forense en Italia, España, Argentina y México, sobre la categoría de fenómenos corporales atípicos en contexto de santidad posible y la metodología de verificación que desarrollé a lo largo de 14 años. He publicado 3 artículos en revistas indexadas. El primero en el Journal of Forensic Sciences en 2022, con el número de referencia JFS-2022-8847, sobre la metodología de documentación de temperatura corporal post-mortem en casos de beatificación. El segundo en el Archivio di Medicina Legale en 2023, sobre el caso específico de Carlo Acutis,
con los datos anonimizados del informe de exhumación de 2019 que mi colega me había confirmado con las 3 palabras, lo mismo que tú. El tercero, en 2024, en colaboración con el Dr. Piotr Kowalczyk de Cracovia, con 85 años, todavía publicando sobre el paralelo entre el caso Popiełuszko de 1987 y el caso Acutis de 2006. El segundo milagro reconocido para la canonización fue el de Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un trauma craneal severo en 2022 y cuya recuperación los médicos no pudieron explicar. Cuando lo leí, pensé en el segundo párrafo del papel de Carlo. Lo que ocurre con mi cuerpo y lo que ocurre con los que me piden ayuda son parte de la misma promesa, la que la Virgen le hizo antes de que muriera, la que él cumplió en partes, en secuencias que yo tardé 14 años en recoger y 18 en entender completamente. La última vez que hablé con Antonia Salzano fue en noviembre de 2024. Tomé un café con ella en Milán, en el bar que estaba a 2 manzanas del apartamento donde Carlo había vivido su infancia, donde había programado sus bases de datos de milagros, donde había rezado sus 20 misterios del rosario cada día con la precisión de un científico que mide lo que ama. Me preguntó si había llegado a creer. Le dije la verdad, que la palabra creer me seguía pareciendo demasiado pequeña para lo que tenía dentro, que yo había llegado a saber, que el proceso de saberlo había sido largo y medible y verificable, como cualquier otro proceso científico que hubiera llevado adelante en mi carrera. Que los datos me habían llevado hasta la orilla y que lo que había cruzado la orilla no había sido un acto de voluntad, sino algo que simplemente ocurrió, con la misma naturalidad con que el cuerpo de Carlo había retenido su calor aquella noche de octubre. Antonia escuchó todo eso. Luego dijo, Carlos sabía que usted necesitaba los datos antes de poder entrar. Me lo dijo. Dijo, ese hombre necesita que Dios le hable en su idioma primero. Dios hablándome en mi idioma. Temperaturas, calibraciones, expedientes numerados, páginas de libreta con tinta azul, un papel de cuaderno de rayas y el agua cantando en el tecio. Hay algo que Carlos repetía, según Sorella Giovanna, cada vez que alguien le preguntaba por qué iba a misa todos los días a las 7 de la mañana, en invierno, con frío, cuando ningún otro adolescente de su clase lo haría. Carlos respondía siempre con la misma frase, sin variación. La Eucaristía es mi autopista al cielo y yo quiero llegar rápido. Llegó rápido, a los 15 años. Pero antes de irse, dejó instrucciones. Dejó un sobre sellado con lacre rojo para un forense escéptico de 57 años con una cicatriz en el pulgar derecho. Dejó una temperatura de 29,4 grados que ningún modelo podía explicar. Dejó una predicción con el nombre de un médico brasileño, una ciudad y un año. Dejó la descripción de una mujer que perdería a su hijo 2 veces. Dejó la imagen de una ciudad donde el agua canta. Dejó todo lo que yo iba a necesitar, en el orden exacto en que lo iba a necesitar. Eso es lo que la Virgen le prometió, según entiendo ahora. No la fama, no los milagros espectaculares, no las multitudes en la plaza. Le prometió que su muerte sería una apertura, que los que tuvieran instrumentos los encontrarían útiles, que los que midieran con precisión medirían algo real, que la señal sería del mismo tipo que las señales antiguas, silenciosa, verificable, incomprensible por los métodos convencionales y perfectamente legible para quien tuviera la paciencia de esperar 14 años a que el cuadro se completara. Le prometió que habría alguien esperando en el otro extremo. Yo era ese alguien, y tardé 14 años en llegar. Y Carlo lo sabía. Y lo que yo sé ahora, después de 50 años en medicina forense y 18 años con ese sobre en el cajón y en el bolsillo, es esto. Los datos no contradicen la fe. Los datos, si uno los sigue lo suficientemente lejos, te dejan en el mismo umbral. Lo que uno haga al llegar al umbral, eso ya es de cada uno. Carlo me dejó el umbral perfectamente señalizado. Lo que crucé, lo crucé yo. Si este testimonio te ha llegado tan profundo como a mí, me llegó aquella mañana en la capilla de San Camilo, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que lo necesite escuchar.
alguien escéptico, alguien que mide antes de creer, alguien que perdió algo y todavía no sabe cómo llamar a lo que siente. En Huellas del Cielo, seguimos recogiendo las señales que Carlo dejó por el mundo, en los datos y en los testimonios y en los lugares donde el agua canta. Si quieres llevarte algo de esta historia entre las manos, el rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción y también en el banner del canal, para rezar despacio, para regalar a alguien que quieres, para tenerlo cerca los días difíciles. Y si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro del canal en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar. Es tu manera de poner algo tuyo en Asís. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.